la cardiopatía más frecuente, que es la comunicación interventricular, relacionada con aspectos anatómicos que son de Bueno, buenas noches a importancia. todos. Vamos a empezar con la clase de hoy sobre actualización de comunicación interventricular con relación anátomo ecocardiográfico de las CIVs, que sería la primera clase con el doctor Jorge Farrun, la segunda que sería la parte de intervencionismo de las CIVs. La próxima semana, hoy hicimos un cambio en las clases. Teníamos la clase sobre persistencia del conducto coartación de aorta, perdón, con el doctor Rafael Gutiérrez, que se va a dar la próxima semana, y la que sigue sería la segunda parte de CIB. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Farron, que siempre nos está colaborando con el chat y con las clases muy amablemente, y le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eric. No sé si me oyen, que parece que no me están oyendo. Yo sí lo oigo perfecto, doctor. Ya, ok, perfecto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar de la cardiopatía más frecuente que corresponde a la comunicación interventricular. Aspectos anatómicos, cardíacos que son relevantes a entender esta patología y también importantes de conocer a la hora de realizar un ecocardiograma a un paciente con sospecha de una CIV. La clasificación que les voy a dar, porque todavía, a pesar de tantos años de estudios, todavía la gente, los expertos en esto, no se ponen de acuerdo de cómo clasificarlos y cómo llamarlos. Entonces, en el 2018 hubo una publicación de la Sociedad Internacional de Nomenclatura de Cardiopatías Pediátricas y Congénitas, y esa es la que yo voy a tomar. Y por último, vamos a ver ejemplos de imágenes ecocardiográficas y cómo se aplica el abordaje morfológico a estas imágenes. La correlación ecomorfológica de CIVs, como les dije, la vamos a basar, se va a basar con la clasificación de la Sociedad Internacional de Cardiopatías Pediátricas y Congénitas. No vamos a hablar de CIVs con una unión auriculoventricular normal. Perdón, vamos a hablar solo de CIVs con una unión auriculoventricular normal y concordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. Vamos a excluir, por lo tanto, CIVs de entrada de tipo canal, en donde hay una unión AB común, y las asociadas a cardiopatías complejas como dobles tractos de salida de ventrículo derecho y transposición de grandes arterias. Esta es la publicación que yo se las había pasado previamente en el chat. Ustedes tienen eso para que la puedan consultar. La comunicación interventricular la podemos definir como un hueco en el septum o en la pared o el tabique interventricular, por lo cual hay una comunicación, una conexión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero pues esta definición tal vez es muy simplista, ya que los tipos de hueco que hay en el septum interventricular son muy variados y algunos son un poquito más complejos que un solo hueco en la pared. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, en la pieza anatómica del lado izquierdo, lo que vemos es que
el borde de la CIB no es meramente muscular, sino que hay tejido fibroso e inclusive está íntimamente relacionado con la válvula tricuspidia y mitral también. A su vez, en este otro reconstrucción tridimensional de un TAC, de una tomografía, vemos que en casos de mal alineamiento del septum interventricular con el resto del septum infundibular, puede haber cabalgamiento de la aorta y no solo formarse un hueco, sino más bien un canal en la cual tiene su tridimensionalidad y tiene una vía de un orificio del lado izquierdo y otro orificio del lado derecho y una distancia relativamente importante entre ambos orificios, por lo cual es un canal, es una estructura cónica tridimensional y no solo un hueco en la pared del septum. Este otro ejemplo, una imagen ecocardiográfica, en donde pues, la imagen está invertida como ustedes los adultos lo usan. Entonces es el ventrículo izquierdo, ese es el ventrículo derecho, estamos en 4 cámaras y lo que vemos es una lesión, una tunelización del septum interventricular donde hay un orificio en la superficie del septum del lado izquierdo y también un orificio en la superficie del ventrículo derecho, en la cual las salidas no son en el mismo sitio, sino que es en relación de supero inferior. La salida y los orificios están en diferentes niveles. La del ventrículo izquierdo está más hacia la base y la del ventrículo derecho, el orificio del ventrículo derecho está más hacia el ápex, por lo cual esto es una salida un poquito más compleja, no es simple y es denominada una CIB intramural. También es importante entender lo referente a tabiques a nivel de la unión auriculoventricular y como les dije previamente en otra charla, creo que la del doctor José Castro, el tabique membranoso se divide en 2 por la inserción que tiene la valva septal sobre el tabique membranoso, dividiendo este en 2, una porción superior que es la aurícula ventricular y una porción inferior que es el verdadero septum membranoso interventricular. Por lo cual, cuando ponemos un alfiler estando en el piso de la aurícula derecha en esta zona, vamos a comunicarnos con el ventrículo izquierdo, específicamente con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo cual, este tipo de defecto superior o un defecto aquí superior no produciría una comunicación interventricular, sino produciría una comunicación auriculoventricular. Y de esos defectos pues no vamos a hablar, más que lo que les estoy explicando en este momento. El otro aspecto también importante es en la zona muscular también hay un pseudo tabique entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, que es muscular, parte del tabique es muscular, por lo cual este también produce una comunicación
una comunicación entre aurículo virtual, entre aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Ausencia de este septum va a ser parte del complejo del defecto del septum auriculoventricular con una unión AB única. Y este tipo de defectos tampoco vamos a hablar, sino que en la próxima, creo que la próxima charla que yo les voy a dar es de defectos de la unión auriculoventricular único. En cuanto a la unión auriculoventricular normal, vemos claramente cómo la aorta está metida, enclavada entre la válvula aórtica, propiamente dicha, está enclavada entre los anillos de tricuspidio y mitral. Y eso es lo característico en una situación normal donde hay dos anillos auriculoventriculares. No así cuando hay una unión auriculoventricular común o un anillo AB único. Y esta característica propia, normal, hace que en esta zona, que es la zona membranosa interventricular, del septum membranoso interventricular, haya continuidad entre la válvula tricuspidia y la válvula aórtica, y también entre la válvula tricuspidia a través de este septum membranoso fibroso con una porción de la válvula mitral, con una porción de la válvula mitral. Entonces, y también en esta otra imagen, que es también una reconstrucción 3D tomográfica, claramente podemos ver, esto es viéndolo desde arriba, desde una visión cefálica desde la base hacia el ápex. Esta otra es como una visión ecocardiográfica desde el ápex hacia la base. Y en esta, que es desde la base hacia el ápex, vemos cómo la aorta está metida, enclavada entre la mitral y la tricúspide. Y el tracto de salida está también entre la mitral y la tricúspide. Por ende, el tracto de salida del ventrículo izquierdo claramente se relaciona con el tracto de entrada del ventrículo derecho. Y esto hace que el septum interventricular del lado derecho sea de entrada, pero de la superficie del lado izquierdo es de salida. Así que estas cosas hay que entenderlas muy bien, porque defectos aquí con inserciones valvulares de la tricúspide, por ejemplo, con músculos que atraviesan la CIB de entrada del lado derecho, va a caer esas inserciones tricuspidias al lado izquierdo, pero no la entrada, sino de salida. De nuevo, para aclararles lo de la continuidad fibrosa de válvulas auriculoventriculares y la aórtica, que es un concepto importante que tenemos, que aquí en el círculo lo que se muestra es una de las cúspides de la válvula aórtica, y esta zona muy pequeña es lo que representa es el septum, el tabique membranoso, propiamente dicho, interventricular, que es una zona muy, muy pequeña. Y este tabique membranoso tiene continuidad con la válvula aórtica. Lo mismo la mitral tiene normalmente continuidad fibrosa con la válvula aórtica. Y detrás de aquí, como les dije, está la valva septal. Del otro lado, del lado derecho, está la valva septal de la tricúspide, por lo cual, indirectamente,
a través de el septo membranoso hay continuidad fibrosa entre la válvula septal de la tricúspide con la válvula aórtica. El concepto también quiero repetir esto de nuevo, porque eso es muy importante a la hora de la descripción de las CIVs, de que hay que visualizar los ventrículos y también el septum interventricular en 3 zonas. Una zona de entrada, una zona de salida y una zona de entrada y salida en el lado izquierdo y la zona trabecular entre estas 2 zonas. Y de nuevo, como ustedes ven, la zona de entrada del lado derecho se relaciona con la zona de salida, la región de salida del septum interventricular del lado izquierdo. También hay otras estructuras a nivel de la superficie derecha que hay que tenerlas bien claro. ¿Por qué desde el lado derecho hablamos más del lado derecho que el izquierdo? Bueno, porque es como usualmente los cirujanos abordan las CIVs. La gran mayoría de las CIVs se abordan por el lado derecho. Inclusive, muchas de estas CIVs no se les hace ventriculotomía, a la mayoría no se les hace ventriculotomía derecha, sino el cirujano lo aborda por medio de una atriotomía derecha y por medio del orificio de la tricúspide. Entonces, él tiene que saber muy bien la anatomía y estar bien claro a dónde están localizadas las CIVs previamente a la cirugía. Ya que ustedes ven, aquí hay un montón de trabeculaciones y a veces el cirujano no va a poder claramente definir, ¿verdad? A través de este orificio mitral tricuspidio, no va a poder encontrar la CIV sin que tenga una adecuada orientación en base a las descripciones que el cardiólogo le dé. Por eso es tan importante conocer bien a dónde está localizado y describir y que ambos hablen el mismo idioma y que se puedan entender. Entonces ustedes ven una estructura muy clara, al menos en este corazón. En otros corazones no es tan obvio esta banda. Se llama la banda septal o la trabécula septomarginal. Cualquiera de los 2 nombres está bien. Que es muy prominente y se divide en un brazo antero superior y un brazo posterior inferior. Con esto también, esa banda continúa con la banda moderadora que se junta con la pared libre del ventrículo derecho a través de el músculo papilar anterior. Con esta estructura uno puede más orientarnos y la valva septal de la tricúspide orientarnos a la zona de entrada que está circunscrita en relación con la valva septal de la tricúspide y la de salida en donde está arriba de la división o la terminación de esta banda que termina en esta otra estructura llamada desde hace mucho una crista supraventricular, o la mal llamada cresta supraventricular, porque de supraventricular no tiene nada, pero bueno, así es como se llama. Y esta cresta supraventricular, como vamos a ver, es un pliegue ventrículo infundibular, ¿verdad? Entonces, los componentes del tracto de salida del ventrículo derecho hay que tenerlos muy claro también y como ustedes ven, parte de la banda septal, al final de la banda septal, donde se divide en 2 con el brazo supero anterior, antero superior,
parte de este brazo, pues parte de esta porción, comienza aquí el tracto de salida del ventrículo derecho y continúa con lo que llamamos la zona del septum interventricular de salida, que en situaciones normales, en corazones normales, uno no puede separar esa estructura, el septum interventricular infundibular, con el pliegue ventrículo infundibular, con la cresta. Entonces, esto se fusiona con la cresta, y eso es muy importante para el cirujano, porque si no conoce que la cresta, esta porción de si la cresta supraventricular es una estructura, es un pliegue, en donde si hace una resección va a salir a la aorta, al espacio periaórtico, ¿verdad? Es muy importante pues conocer este punto. En esta nueva reconstrucción tomográfica vemos que no es tan obvio la banda septal que forma una Y. Sí se ve muy clara el pliegue ventriculoinfundibular, en donde después del pliegue, pues lo que hay es un espacio periaórtico, ¿verdad? Y a su vez podemos ver la zona de lo que es el tabique membranoso interventricular. Es una zona muy pequeña y se correlaciona con este pliegue ventriculoinfundibular. A diferencia, pues, si uno pone un alfiler aquí, va a salir al tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cambio, si uno pone un alfiler aquí, pues va a salir a esta zona afuera del corazón, en la zona periaórtica. Y también aquí vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Una estructura muy importante es la manga muscular subpulmonar libre, que estrictamente hablando no es parte del ventrículo derecho, por eso se llama libre. Uno puede resecar esta banda y las estructuras propias del ventrículo derecho quedan intactas. Una parte en la pared medial forma la parte distal de la parte distal y superior del pliegue ventriculoinfundibular. Ahí es parte de esto, es la parte medial de la banda de la manga muscular subpulmonar libre, y también corresponde a parte de la pared libre que está debajo del anillo valvular pulmonar, donde se inserta la válvula pulmonar, formando un cono muscular que sostiene la válvula pulmonar. Y esta manga, este cono, se encuentra aquí. Parte de este cono que está abierto. Aquí está abierto el cono muscular y parte de la arteria pulmonar principal, ¿verdad? Esta es la válvula pulmonar. Y esto es lo que hace que haya un desnivel entre la aorta, siendo el nivel del implante de la válvula aórtica inferior, y a la derecha en relación con el implante de la válvula pulmonar, que es superior. Y ese espacio aquí, que es parte del pliegue ventriculoinfundibular, es la pared medial de la manga muscular. Así que en la descripción propiamente dicho de las CIVs, uno tiene que describirlas morfológicamente hablando, en relación de los bordes,
qué estructuras hay alrededor de la CIB, y también en relación a la posición geográfica. Usualmente, lo usual es que nos refiramos a las CIBs como en relación a su posición geográfica, pero también es muy importante para el cirujano conocer cómo, cómo están las estructuras alrededor de que rodean las CIBs. Y esto lo describimos, como les dije, en la mayoría de los casos, en la superficie del ventrículo derecho, ya que es en la mayoría de los casos cómo el cirujano va a abordar el cierre quirúrgico. Este es un resumen más o menos de lo que es la superficie derecha del ventrículo derecho, del septum interventricular. Y vemos aquí, pues, con este dibujo con mayor claridad, el componente de la banda moderadora, de la banda septal o trabécula septomarginal, de los dos brazos, anterior y posterior, del pliegue ventrículo infundibular y del tabique membranoso. A su vez, vemos cómo el nódulo AB atraviesa el anillo tricuspidio a través de debajo de del septum membranoso. Esta posición anatómica, esta relación anatómica del nódulo AB es muy importante también para los cirujanos a la hora de cerrar CIBs que están muy cerca de aquí, de esta zona, saber por dónde va y a dónde tienen que poner los puntos y no provocar un bloqueo completo. Entonces, las regiones del tabique interventricular las podemos definir como una, la membranosa, otra, la muscular de entrada, la muscular trabecular, que es una zona bastante amplia, y la de salida. Y de la salida hay dos zonas, que son la manga subpulmonar y propiamente el septum infundibular muscular. Entonces, así es como vamos a dividir las CIBs dependiendo de a dónde están en las diferentes zonas geográficas de la superficie del septum interventricular del lado derecho. Entonces tenemos las CIBs que llamamos perimembranosas. Recuerden que la región perimembranosa es muy pequeña. Entonces, o membranosa, el septum membranoso es muy pequeño. Entonces, ¿por qué se llaman CIBs perimembranosas? Porque usualmente estas CIBs se extienden hacia la parte muscular, ya sea trabecular o de entrada o de salida. Entonces, por eso se llaman, o aún más, se pueden extender hacia la región de la manga, del pliegue de la manga subpulmonar muscular. Entonces, las CIBs perimembranosas, que son las más frecuentes, son muy variadas y eso también es muy importante tomar en cuenta esto y hacer una descripción muy completa sobre el tipo de CIB membranosa. Porque no solo la CIB perimembranosa es localizada en el septum interventricular membranoso. La CIB de entrada, pues usualmente está localizada y está relacionada con la válvula septal de la tricúspide, es más abajo que la membranosa. Y como ustedes ven, las CIBs trabeculares
También pueden ser un poco difíciles de definir, ya que pueden estar anteriormente, pueden estar apical, pueden estar mediales. Entonces hay que usar varios cortes para definir la posición exacta de estas CIBs. Entonces, en cuanto a la clasificación, en base a esta sociedad a la cual me referí, tenemos 4 tipos de CIBs. La CIB perimembranosa central, que es una pequeña, localizada más o menos en la región membranosa, pero como les dije, puede extenderse la vía de entrada, que ya sería el tipo 2B, perimembranosa de entrada, o se puede extender a la vía de salida, que es la 4C, perimembranosa de salida. Pero la más frecuente en cuanto a las perimembranosas se refieren es las perimembranosas centrales. Y las de entrada, además de las perimembranosas con extensión a la entrada, son las propiamente musculares. También las perimembranosas de entrada pueden tener mal alineamiento septal interauricular, o sea, entre el septum interauricular y la cresta del septum puede haber mal alineamiento. Yo les voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Pero estas usualmente se asocian con cardiopatías más severas, inclusive con hipoplasia del ventrículo derecho. Las trabeculares musculares, que ya lo vimos en la imagen anterior, que pueden ser varios tipos, anteriores, apicales, mediales, ¿verdad? Trabeculares medias. Y las de salida pueden ser las infundibulares musculares, que son usualmente pequeñas anteriores. Y alguien tiene el micrófono abierto. Y las de salida, que son musculares infundibulares, las subbiarteriales, que son un poco complejas también, y las perimembranosas de salida, estas principalmente la B y la 4B y 4C pueden tener mal alineamiento anterior-posterior o no tener del todo mal alineamiento del septo infundibular en relación con el resto del septum. Yo tengo ejemplos de esto también para que queden más claro. En cuanto a la continuidad fibrosa, tricuspidia mitral de CIBs perimembranosas, esto es, digamos, lo típico o el fenotipo o el sello que define una CIB perimembranosa. El sello que define una CIB perimembranosa es el fenotipo de la CIB perimembranosa de cualquiera de las CIBs perimembranosas, es que hay continuidad fibrosa tricuspidia mitral. Y en una gran mayoría también hay continuidad fibrosa tricuspidia aórtica. Entonces, la CIB puede ser con extensión a la entrada, puede ser central o con extensión a salida, que cualquiera de estas tres, la característica fenotípica es que hay continuidad de tricuspidia, la válvula tricuspidia con la válvula mitral y en mayoría de los casos también con la válvula aórtica. Entonces, este concepto es muy, muy importante. En cambio, las CIBs que se llaman, bueno, yo le puse CIB subbiarterial, donde el techo de la CIB, son las válvulas semilunares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Por lo tanto, hay continuidad entre la válvula aórtica y pulmonar.
que es la característica fenotípica del sello característico morfológico de este tipo de CIVs, continuidad aortopulmonar. Estas pueden ser algo complejas también, ya que pueden tener un tejido fibroso. Aquí un tejido fibroso que pueden servir como septum infundibular, que si bien separan las dos válvulas como es tejidos semilunares, como es tejido fibroso, siempre se mantiene la continuidad entre aorta, la continuidad fibrosa entre la aorta y la pulmonar. Entonces, en resumen, para la descripción de los tipos de CIVs, usualmente lo comenzamos diciendo dónde está localizada, qué número de CIVs hay, el tamaño de la CIV y otros aspectos, ¿verdad? Si hay mal alineamiento, si no hay mal alineamiento y otros aspectos que vamos a hablar también, que son variaciones o cosas a que se asocian. Ciertas CIV se asocian con ciertas otras cosas que hay que también buscar y describir. Pero, y obviamente que no vamos a hablar de esa parte, es la parte hemodinámica. Para dónde va el cortocircuito, hay sobrecarga de volumen, hay hipertensión pulmonar, las resistencias pulmonares están elevadas, todos estos conceptos hemodinámicos o descripciones hemodinámicas que también pueden obtenerse a través de un eco bien hecho, bien realizado. Como les dije, la perimembranosa es la más frecuente, el 75% de todas las CIVs son perimembranosas. Les sigue las musculares trabeculares. Las musculares de entrada son pocas y también las subbiarteriales o como les dicen en la jerga anglosajona, que son doblemente relacionadas con y yuxta arteriales, con relación a que son, como les dije, el techo de la CIV corresponden a las válvulas semilunares. En cuanto a los diferentes cortes que uno puede obtener para ver los diferentes tipos de CIV, tenemos los cortes paraesternales, el superior y el largo paraesternal. Esos son los cortes clásicos paraesternales, porque puede haber variaciones dependiendo de cómo hacemos el abanico en ese sitio. Y en este caso, del corte paraesternal superior, podemos ver muy bien lo que se refiere a las CIVs perimembranosas que van a estar localizadas en este sitio, arriba de la válvula septal de la tricúspide. Y también vamos a ver, nos va a ayudar para ver las CIVs subbiarteriales o doblemente relacionadas con la válvula pulmonar y la válvula aórtica. O sea que en este caso sería ausencia de la manga subpulmonar, la causa de esta CIV. En cambio, el eje largo no nos va a ayudar a diferenciar entre lo que es CIVs perimembranosas y CIVs biarteriales o doblemente relacionadas con la válvula aórtica y pulmonar. Y tampoco nos va a ayudar a diferenciarlos con CIVs a nivel infundibular. Entonces, el eje largo sí nos va a ayudar a ver CIVs musculares anteriores, pero como les digo,
Lo que vamos a ver en estas otras 3 CIVs son el JET, ¿sí? De cortocircuito de izquierda a derecha, si hay condiciones hemodinámicas usuales, pero no va a ser claro como en este otro corte, en eje corto, si es una perimembranosa, si es una infundibular o si es de salida doblemente relacionada o biarterial. Para el eje corto, lo que hacemos en el eje corto parasternal superior es tener un plano que va a cortar a este nivel, ¿verdad? Entonces vamos a tener válvula aórtica, vamos a tener el pliegue ventrículo infundibular, vamos a tener infundíbulo aquí y la parte de la manga subpulmonar muscular. Y esto es pues, la representación anatómica de una pieza anatómica del corte del eje corto superior. Entonces, claramente, como vamos a ver la zona membranosa aquí, la zona infundibular un poquito más hacia abajo, porque eso sería la manga, el pliegue ventrículo infundibular, de la válvula aórtica, de la aurícula izquierda, aurícula derecha y la válvula pulmonar. Y aquí tendríamos la zona de el cono subpulmonar libre, que un defecto en esta porción, en este septum, nos va a originar un defecto que otros llaman defecto supracristal, pero propiamente pues la característica más descriptiva o el término más descriptivo sería la doblemente relacionada con las válvulas semilunares. Otra forma de verlo ya en forma de dibujo, en donde vemos claramente el eje corto con lo que es el ventrículo derecho, pared libre, tracto de salida del ventrículo derecho y las tres porciones que están a partir de las 9 a las 3, ¿verdad? Del reloj, que corresponde a la válvula aórtica. Y defectos en esta zona son defectos perimembranosos que se pueden extender a la salida, o sea, no solo en la región perimembranosa, sino con extensión a la salida. Y musculares de salida, pues van a estar un poquito más hacia abajo y propiamente la subbiarterial. Esa es una representación ecocardiográfica del eje corto superior, que claramente podemos ver las estructuras ya descritas. Aquí estaría una CIV membranosa con un jet que puede estar dirigido hacia acá, pero también puede estar dirigido hacia la pared libre del ventrículo derecho, más hacia las 12, o bien también hacia la 1, hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto muchas veces depende de la presencia de tejido accesorio tricuspidio, que hace que el jet se desvíe hacia diferentes lugares. Y recuerden que estamos en un plano bidimensional. También pueden dirigirse hacia el ápex del ventrículo derecho. Y esta zona es la zona subpulmonar de la manga o del cono subpulmonar libre, ¿verdad? Cuyo jet principalmente se dirige hacia la válvula pulmonar o hacia la pared libre, o sea, hacia el tracto de salida del ventrículo derecho.
Más abajo, en el eje corto también, para external, nos es muy útil a nivel de la mitral ver el septum interventricular, la porción muscular anterior, la porción trabecular muscular media y la parte de entrada que está relacionada con la válvula septal de la tricúspide. Entonces es la versión en eco, donde vemos muy bien la boca de pescado de una válvula mitral bivalva y las tres porciones anterior, media y posterior a este nivel. Entonces, CIVs anteriores se localizará en este sitio, las CIVs musculares medias en este otro y la CIV muscular posterior o CIV de entrada, perdón, muscular aquí y también el otro tipo de CIV relacionado a canal AB completo. En 4 cámaras, dependiendo del nivel en que estemos, si estamos posterior, donde vemos las válvulas tricuspidia y mitral, vamos a ver las CIV de entrada y trabeculares. Y si estamos más anteriorizado el corte de 4, en donde vamos a ver las 5, se va a hacer el corte de 5 cámaras, la región perimembranosa y la región muscular trabecular. La perimembranosa central, este es un ejemplo anatómico de un espécimen anatómico donde se ve muy bien la porción central, donde va a haber de nuevo continuidad a tricuspidia, perdón, sería tricuspidia aórtica, ¿verdad? Aquí sería el triángulo de Koch, por aquí iría, por debajo de la CIV, iría el nódulo AB. Las CIVs perimembranosas, como les dije, pueden extenderse a zonas vecinas de entrada y salida o inclusive tan lejos como llegar hasta la manga subpulmonar muscular. Y en estos casos pues son CIVs muy grandes. También pueden presentar mal alineamiento entre el septum interauricular, perdón, y la cresta del septum interventricular, entre el septum infundibular y la cresta del septum interventricular restante. O sea, estas CIVs perimembranosas, cuando se extienden a otras zonas, pueden complicarse con mal alineamientos, que no es usual, son casos raros, pero sí, obviamente, es importante diagnosticar estos problemas. Y las CIVs perimembranosas centrales, siendo los más frecuentes, pueden asociarse a otros tipos de CIV. Puede haber prolapso de la válvula aórtica no coronariana o derecha. Puede haber formación aneurismática por tejido accesorio de tricuspidio, de la válvula tricúspide, especialmente la septal. Puede haber cortocircuito de ventrículo izquierdo, aurículo derecho subtricuspidio, o sea, el defecto del Garbody tipo 1, que es el más frecuente, y tejido accesorio subaórtico, que si crece suficiente puede provocar estenosis subaórtica y otro tipo de cardiopatías también asociadas a las CIVs. Este es el eje paraestenar largo, ¿verdad? Donde podemos ver el cortocircuito, una CIV relacionada con la válvula aórtica y un cortocircuito de izquierda a derecha. Pero determinar cuál es el tipo exacto de CIV, necesitaríamos más cortes, otros cortes, para ver si es perimembranosa o subbiarterial, ¿verdad? Doblemente relacionada con las válvulas semilunares, o inclusive
CIVs pequeñas, infundibulares, podrían mostrarse aquí dependiendo del ángulo de corte del eje largo. Así que el eje largo sí nos sirve para el diagnóstico de una CIV, pero no nos ayuda mucho en establecer el tipo de CIV subaórtica. El 4 cámaras apical a nivel de la válvula aórtica, que estamos aquí, vemos una CIV perimembranosa y aquí va a haber continuidad entre la válvula tricuspidia con la válvula aórtica. Claramente es una CIV perimembranosa y grande con extensión a la entrada, Entonces, lo típico de las perimembranosas es que vemos la válvula aórtica en este plano de 4 cámaras. Pero si se queda en la porción central, pues cuando hacemos profundizamos el corte hacia posterior, a la porción posterior para ver la tricúspide mitral, lo que vamos a ver es que ya no vamos a ver la CIV, pero sí se extiende hacia la entrada con ese corte que hacemos más posterior, sí podemos seguir la CIV y que extendiéndose a la vía de entrada. O sea que eso es una valoración dinámica y el que tiene el transductor en la mano es el que va a ver en base a cambios de cortes más posterior, más anterior, determinar si la CIV se extiende o no se extiende más de lo que es de la zona central de la región membranosa. En eje corto, ahora sí, con una CIV grande que se extiende a la región de salida, podemos definir claramente lo que es el septum infundibular, ¿verdad? Que en este caso, pues no hay desviación, por lo cual no hay una estenosis subpulmonar como lo ve uno típicamente en una tetralogía de Fallot. Entonces, esto no es una tetralogía de Fallot, sino es una CIV perimembranosa que se extiende a el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, una CIV grande. Este otro caso es una CIV perimembranosa con abundante, ahí está la válvula aórtica, estas son 4 cámaras, con abundante tejido membranoso, inclusive ustedes ven que pueden formar aneurismas con tejido tricuspidio, ¿verdad? Tejido accesorio tricuspidio, que puede formar aneurismas e inclusive cerrar completamente la CIV. Otro hallazgo que puede encontrarse en CIVs perimembranosas, pero que con mucho más frecuencia se encuentran en CIVs biarteriales o doblemente relacionadas con las válvulas semilunares, es el prolapso de una de las valvas coronarianas, ya sea derecha o no coronariana en caso de CIVs perimembranosas. Entonces es un eje largo, ¿verdad? Un eje largo en donde vemos la válvula aórtica. Aquí no está muy claro el prolapso, pero aquí sí está bien claro lo que es el prolapso de la válvula. Inclusive uno ve ya cambios degenerativos de calcificación de esta válvula, que es muy importante diferenciarlos con vegetaciones en caso de que el paciente tiene una clínica de fiebre o inclusive puede tener por otra razón hemocultivos positivos y eso es difícil hacer el diagnóstico entre vegetaciones y daños degenerativos de la válvula por el jet, el flujo turbulento a alta velocidad que se forma a través de la CIV. Aparte que aquí también se está formando ya un tejido accesorio subaórtico que si crece puede provocar mayor alteración de las válvulas aórticas y podría producir algún grado de estenosis subaórtica también.
Entonces aquí vemos por Doppler, lo que es que nos ayuda mucho el Doppler en determinar los cortocircuitos, su dirección, ¿verdad? Su dirección importante para alinearlo con el Doppler continuo y determinar los gradientes. Este es una vista del lado derecho, en donde vemos la válvula aórtica, una cúspide de la válvula aórtica, donde hay prolapso, ¿verdad? Es una CIB perimembranosa de continuidad entre la tricúspide y la válvula aórtica. Y por allá, más al fondo, está también la mitral. En 4 cámaras, anterior a nivel de, bueno, 5 cámaras, perdón, donde vemos el prolapso de la válvula aórtica. Este prolapso muchas veces lo que hace es, si es importante, disminuye el tamaño de la CIB y nos da una falsa apariencia de que la CIB es pequeña, pero usualmente no es pequeña, como ustedes ven aquí. Y el prolapso lo que hace es disminuir el orificio real, ¿verdad? En eje largo, este es también un eje largo, sí, esto es para este otro, es para ver que se ve mejor en la región, en el espécimen anatómico, pero que aquí también se puede ver que es un espolón subaórtico. Y como les digo, puede darnos problemas de una estenosis subaórtica, ¿verdad? Tejido accesorio en una CIB perimembranosa con una aneurisma, formación aneurismática, ¿verdad? Formación aneurismática. Este aneurisma o este tejido accesorio puede ser importante, estar bien formado y reducir el calibre de la CIB a un calibre menor. También estos tejidos accesorios, ¿verdad? Además de reducir el calibre, nos puede provocar diferentes formas del jet en diferentes direcciones y puede haber múltiples orificios pequeños que con diferentes direcciones de los jets. Inclusive este aneurisma puede estar tan bien formado que cierre por completo la CIB perimembranosa. Otra consecuencia de estos aneurismas es que dirijan el jet hacia una pseudocomisura de la válvula tricuspidia y se produzca un cortocircuito ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Esta imagen, al menos en eje corto, se parece mucho, digamos, a un prolapso del seno valsalva con ruptura. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, el prolapso del seno valsalva con ruptura lo que nos produce es un flujo sístolo-diastólico, ¿verdad? De aorta hacia hacia el ventrículo derecho si la ruptura es al ventrículo derecho o hacia la aurícula derecha si la ruptura es a la aurícula derecha. Y también pues va a haber un robo diastólico en aorta que por Doppler y por clínica y por Doppler vamos a detectarlo, lo cual no va a estar presente cuando tenemos un defecto de Edgar Body tipo 1, que es el más frecuente, en donde el cortocircuito de ventrículo izquierdo a la aurícula derecha va a ser solo sistólico, donde aquí se ve mejor. Y lo interesante es que hay varios subtipos de Edgar Body tipo 2, que una es
Cuando la CIB es perimembranosa, el tejido accesorio desvía el jet hacia la aurícula derecha, pero también puede ser una CIB muscular o una CIB perimembranosa con extensión a la entrada. O sea, cualquiera de esos tipos de CIB pueden tener defectos del guard body. Esta sería una muscular de entrada, ya que es la que está relacionada con la válvula septal de la tricúspide. Entonces, este es un ejemplo de una CIB muscular con un guard body, con un cortocircuito sistólico de izquierda a derecha, del ventrículo izquierdo a través de la CIB y hacia la aurícula derecha. No es que tiene insuficiencia tricuspidia. Entonces, ¿cómo es que uno a veces puede confundirlo con insuficiencia tricuspidia? Bueno, en estos casos que hay insuficiencia en cuanto a si hay insuficiencia tricuspidia y tenemos una CIB pequeña, no debería haber un mayor gradiente entre ventrículo derecho y aurícula derecha, ya que no habría hipertensión pulmonar. En cambio, si es un guard body o un defecto, un cortocircuito, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, al valorar la velocidad y el gradiente, nos va a dar un gradiente alto, porque es entre ventrículo izquierdo y aurícula derecha. Entonces, si nos da un gradiente alto, pues hay que sospechar que esto no es insuficiencia tricuspidia con hipertensión pulmonar, a no ser que haya una causa de que, otra causa de que el paciente esté hipertenso pulmonar y por ende una presión ventricular derecha alta. Esto es un ejemplo bastante típico pero raro, ¿verdad? De un mal alineamiento entre el septum interauricular con respecto al septum interventricular. Ustedes ven que el plano del septum interauricular es este y el plano del septum interventricular es este. Y además de eso, que no es raro verlo en estos casos, hay lo que llaman los anglosajones straddling, no solo acabalgamiento debido al acabalgamiento del anillo tricuspidio, sino que también hay inserción de la válvula tricuspidia en el ventrículo izquierdo. O sea que la válvula tricuspidia lo comparte el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Las membranosas con extensión a la salida, que aquí vemos una pieza anatómica y un dibujo. Vemos que es perimembranosa, no solo porque está en este sitio, sino que hay continuidad tricuspidia con la mitral y con la válvula aórtica, ¿verdad? Entonces es una perimembranosa, pero se extiende hacia la salida y no solo, ¿verdad? Se extiende hacia la salida. Entonces una CIB grande. Y típicamente, pues aquí uno muchas veces puede ver, como lo vimos previamente, el septum infundibular, separado de lo que es el pliegue ventrículo infundibular. O sea, ya esa estructura se separa del pliegue infundibular, del pliegue ventrículo infundibular. Entonces, estos son ejemplos en donde, bueno, en este ejemplo, este es el septum interventricular, no hay desviación del septum interventricular ni posterior ni anterior, por lo cual es una CIB grande con hipertensión pulmonar severa. Esto en la literatura se ha llamado la CIB tipo Eisenmenger,
Pues si no se operan en estos pacientes, pues van a desarrollar enfermedad vascular pulmonar severa. Y ustedes ven que no tienen sobrecarga de volumen. Este caso no tiene sobrecarga de volumen de aurícula, no está crecida la aurícula izquierda. Y eso es porque las resistencias pulmonares están elevadas. Pero si se desvía el septum infundibular anteriormente y cefálico y hacia superior, va a hacer un hallazgo morfológico característico de la tetralogía de Fallot. Entonces, el tipo de CIB en la mayoría de las tetralogías de Fallot son CIBs perimembranosas con extensión infundibular, aparte de que hay desviación anterocefálica del septum infundibular, produciendo estenosis subpulmonar. Entonces, ya con la estenosis subpulmonar se protege la vasculatura pulmonar y por ende no va a desarrollar enfermedad vascular pulmonar, a no ser que raramente en este tipo de falos clásicos tengan colaterales aortopulmonares o una ventana aortopulmonar o otra causa por la cual tenga hipertensión pulmonar. Este es para aquí, este se lo escogí para que vieran claramente lo que es el septum o tabique infundibular o de salida. Claramente uno puede detectarlo o verlo con, eso es un corte subcostal que en niños usamos mucho y que nos ayuda, aquí se ve muy bien que es un corte subcostal y que nos ayuda bastante en valorar tractos de salida del ventrículo derecho. El color que nos muestra aceleración, pero no hay mayor turbulencia. Los gradientes son bajos en este tracto de salida subpulmonar. Por ende, no es un Fallot, ¿verdad? A pesar de que se ve claramente lo que es el septum infundibular aquí y la CIB perimembranosa de salida. Este otro caso es una CIB perimembranosa de salida también, que se extiende a la salida, pero en eje largo lo que vemos es que el septum infundibular se desvía posteriormente y al desviarse posteriormente produce una estenosis subaórtica. Y estos pacientes, ya que eso está presente desde antes de nacer, pueden asociarse con coartaciones de aorta, hipoplasia del arco aórtico, ¿verdad? Y complicar el cuadro clínico y la cirugía. Entonces, desviación posterior, hay un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero también hay estenosis subaórtica. Las CIB subbiarteriales o doblemente relacionadas con la válvula aórtica y pulmonar, ya más o menos me refería a esto, pero rápidamente les voy a repasar de que ¿verdad? No hay una continuidad fibrosa entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Válvula pulmonar y la válvula aórtica. Eso es lo típico, ¿verdad? Lo típico de este tipo de CIBs. ¿Verdad? CIBs que ya la válvula aórtica y pulmonar están en el mismo lado y una continuidad fibrosa entre estas dos válvulas semilunares y el techo de la CIB, el borde del techo de la CIB son las válvulas semilunares, ¿verdad? Y lo clásico de estas CIBs es que haya prolapso de la válvula aórtica. La válvula aórtica, ¿verdad? Una de las cúspides se prolapsa, disminuye el tamaño de la CIB, que es lo típico. Entonces, el problema no es que desarrollen insuficiencia cardíaca esos pacientes, sino que dado al prolapso de la válvula aórtica, el cortocircuito es pequeño, pero sí van a producir
a mediano y largo plazo daño importante de la válvula aórtica, por lo cual va a haber insuficiencia aórtica y dilatación del ventrículo izquierdo, en lugar de por la insuficiencia aórtica y no por el cortocircuito ¿verdad? Este es un eje largo en donde vemos claramente un prolapso importante del seno valsalva, y en este eje largo pues podría ser una CIB perimembranosa, pero si hacemos el eje corto veríamos claramente que este jet está debajo de la válvula pulmonar y la válvula aórtica, y no es una CIB perimembranosa, ¿verdad? Pero de nuevo, si lo vemos aquí en eje largo, nos es difícil hacer la distinción. Y muchos de esos pacientes, pues en este caso la insuficiencia es leve, pero muchos de esos casos tienen insuficiencias aórticas severas, ¿verdad? Es otro caso de este tipo de CIBs con prolapso e insuficiencia aórtica. Interesantemente, como ya les había referido, ese es un caso muy interesante que me envió el doctor Edgar Fuentes, de una adulta, creo que tiene 34 años, me parece, que le está dando seguimiento en el San Juan de Dios, y que me envió estos videos, bueno, estas imágenes, y en varias imágenes se muestra esta estructura que está produciendo algo de estenosis subaórtica. Ahí se ve la CIB, y lo que es el septum infundibular, pero fibroso. Es una CIB, aquí se ve la válvula pulmonar, es una CIB doblemente relacionada con la válvula aórtica y pulmonar, pero lo interesante de este caso es que sí hay continuidad entre las válvulas semilunares, pero hay este tejido o este septum infundibular, pero de tipo fibroso, no muscular. Las más grandes que hay, las CIBs más grandes serían las CIBs que son perimembranosas con extensión hacia la región subpulmonar, o CIBs subarteriales con extensión perimembranosas, como la quieran llamar. CIBs muy grandes con hipertensión arterial importante, sin obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Tienen hipertensión pulmonar severa. Otras asociaciones de las CIBs perimembranosas son con músculos accesorios, músculos accesorios que producen o bandas musculares accesorias que producen estenosis postinfundibular, e inclusive esto se puede ver después del cierre de una CIB, que este músculo accesorio infundibular se vaya formando posteriormente a los años. Y creo que también Eric me presentó ayer un caso muy interesante en donde se le había cerrado la CIB y tiene un espolón subpulmonar produciendo estenosis subpulmonar importante, y además tiene una membrana supravalvular que es muy rara, pero sí se ha descrito, especialmente asociadas a CIB, CIAs. Y por último, las CIBs musculares, que en sí son las relativamente más sencillas, pero que sí hay que tener mucho cuidado porque
la posición de las CIBs musculares pueden variar, ¿verdad? Y la diferencia de las CIBs musculares con respecto a las perimembranosas y a las doblemente relacionadas con las válvulas semilunares es que todo el borde de la CIB está rodeado por músculo. Es raro que CIBs musculares pues tengan mal alineamiento del septum infundibular. Muy raro, pero sí se ha descrito. Puede haber una CIB de entrada. A diferencia de la CIB perimembranosa, esta CIB es muscular y no hay continuidad de la tricúspide ni con la aorta, que está más arriba, y ni con la tricúspide tampoco. Puede haber tejido accesorio también, como en la CIB perimembranosa. Esta es una CIB muscular de entrada típica, en un eje corto a nivel de la mitral, una CIB muscular muy grande, ¿verdad? Muy grande, así que aquí la aceleración es poca, el gradiente es poco, ya que es muy grande, las presiones del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se parecen mucho, son muy similares. A diferencia de esta CIB posterior muscular de entrada, están las CIB de entrada tipo canal, que les voy a hablar en la próxima charla que yo os voy a dar, en donde ya lo característico de esta CIB de entrada tipo canal es la válvula AB izquierda. Aquí la válvula AB izquierda en la muscular de entrada es normal, o sea, hay dos anillos, uno mitral y uno tricuspidio. En la CIB de entrada tipo canal, lo característico es que hay un solo anillo AB, una unión AB común, y lo que vemos es una válvula, un componente valvular AB izquierdo trivalva, ¿verdad? De tres valvas. Y estos dos son componentes izquierdos de válvulas de puente comunes a los dos ventrículos. ¿Por qué? Porque es un anillo único, es una válvula AB única con un componente derecho y un componente izquierdo. Aquí vemos claramente el componente izquierdo y el pseudo cleft, porque esto es una comisura, pues, no es una comisura, sino un espacio entre la válvula de puente superior y la válvula de puente inferior. No es una hendidura. ¿Qué es esto aquí? ¿Verdad? Esto va hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque son válvulas que son comunes, son compartidas por los dos ventrículos, por eso se llaman válvulas de puente. Válvulas de puente. Las CIBs trabeculares, esta es una clásica. Podemos usar la banda moderadora para ver si la CIB está debajo de la banda moderadora o arriba de la banda moderadora, pues es importante. Si está debajo de la banda moderadora va a ser muy difícil que el cirujano a través de una triotomía la vea y pueda cerrarla. Y muchas veces estas CIBs apicales tienen varias salidas y como el ventrículo está muy trabeculado, el cirujano no va a saber qué es hueco y qué es trabeco. ¿Verdad? Esa es la típica CIB trabecular media. Y está, aquí en este caso está arriba de la banda moderadora. ¿Verdad? Y eso es aquí en eje corto a nivel de la válvula mitral, en eje corto. No es anterior, no es posterior, sino media y grande, ¿verdad? Ahí está el flujo prácticamente laminar, no hay, es izquierda-derecha, pero el gradiente probablemente es muy bajo. Esta es una típica muscular anterior, ¿verdad? Claramente aquí se ve, como ustedes ven, si uno no le pone color, a veces es muy difícil, especialmente si el paciente no es cooperador, muy difícil determinar que hay una CIB aquí. Hasta que le ponemos el color es que podemos darnos cuenta
de la magnitud del problema que tiene ese corazón, que si no lo hubiéramos valorado adecuadamente y no le ponemos el color, pues se nos puede escapar el diagnóstico. Otras que también son raras, que son múltiples CIBs pequeñas a nivel de anterior y medio también aquí, y los detectamos de nuevo por medio del color, porque detectarlos por eco sin color es muy difícil. Las pequeñas trabeculares apicales también son muy difíciles de hacer el diagnóstico sin que no le pongamos el color. Y a veces hay que ese corte, a veces hay que hacerlo para abajo, para arriba, el transductor. Y en varios otros cortes, porque a veces uno oímos es el soplo de la CIB típica protomesosistólico, pero no lo vemos por eco, aún por eco color, usando el color, y por eso es tan importante usar muchos cortes para eso. Y saber la clínica del paciente, examinar al paciente o saber la razón por la cual, ¿verdad? Y claramente tener la razón por la cual se le está haciendo el eco, para que no se le escape. El eco es un estudio, como cualquier estudio, tiene sus limitaciones, y entre más información tengamos, menos riesgos tenemos de que se nos escape algo por eco. CIBs apicales grandes, si ustedes ven que debido a las trabéculas que hay, y músculos papilares que hay en el ventrículo derecho, estas CIBs se complican un poquito más, ¿verdad? Y pueden ser varias, y pueden haber tunelizaciones, CIBs intramurales, y que compliquen más el cierre quirúrgico, e inclusive pueden complicar más el cierre quirúrgico percutáneo. Sin embargo, lo característico de esas CIBs es que del lado del ventrículo izquierdo, lo usual es que haya solo un orificio, y del lado del ventrículo derecho puede haber múltiples orificios de salida, ¿verdad? Este otro es una de las pocas, ¿verdad? CIBs inusuales que son, que se llaman CIBs musculares múltiples de queso suizo, donde uno le llama la atención que hay CIBs múltiples, con múltiples chorros, ¿verdad? ¿Verdad? Son CIBs impresionantes. Las adquiridas son que se ven en adultos principalmente, son las CIBs musculares posinfarto, que son un poquito más complejas, pueden disecar el septum, pueden haber aneurismas del ventrículo izquierdo, y CIBs intramurales, ir creciendo conforme progresa el problema, ¿verdad? Y esos pacientes pueden estar muy enfermos en estado de choque. CIBs adquiridas musculares intramurales postquirúrgicas, que también son CIBs muy difíciles, que se relacionan con el parche, en relación con la pared libre del ventrículo derecho. Estos son parches grandes asociados a cirugías por dobles tractos de salida del ventrículo derecho, por CIBs grandes entre los vejigas de Fallot, con cabalgamientos muy importantes. Entonces, a la hora del cierre quirúrgico, quedan entre las trabéculas y el parche, quedan espacios y CIBs residuales. Lo mismo aquí a nivel apical, si son CIBs grandes con trabéculas muy prominentes, especialmente si tienen algún cerclaje pulmonar previamente, con hipertrofia ventricular derecha. A la hora de poner un parche aquí, pueden quedar CIBs residuales a través de las trabéculas, porque el parche no las
no la cerró adecuadamente. Entonces, es un ejemplo de una CIB intramural a través del parche y la pared libre del ventrículo derecho en un paciente con un doble tracto de salida de ventrículo derecho, ¿verdad? Y las CIB musculares intramurales, que son muy raras, congénitas, ¿verdad? Usualmente son asociadas a estas cirugías de pacientes con dobles tractos de salida de ventrículo derecho o en pacientes post-infarto de miocardio. Bueno, eso es lo que quería hablarles hoy. ¿Alguna duda? Esto es muy, ¿verdad? Como ustedes ven, es un tema extenso, uno puede hablar un montón de cosas, pero espero que con lo que les di, espero no haberlos confundido más de lo que, de la cuenta, pero cualquier cosa, cualquier duda, pues ustedes pueden consultar ahí en el chat y yo con mucho gusto. Doctor, Jorge, ajá, perdón, no doctor. te dormiste, Jorge. No, no, más bien, muchas gracias y tal vez lo que quería era como hacer un comentario, Sí, porque la primera vez que yo recibí esta clase con usted, ¿verdad? Que hace poquito yo salí del posgrado, tal vez para comentarle a los muchachos de la relevancia de tener unas muy buenas bases en lo que es la anatomía, ¿verdad? Cuando nosotros vimos la primera clase de 6 ese montón de nombres y, ¿verdad? Cómo aprendérselos, fue bastante complicado, pero yo creo que es importante que ustedes vean muchos de los diagramas que también el doctor les mostró y hacer sus propios dibujos, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho, porque, por ejemplo, por hacer como tres correlaciones clínicas con mucho de lo que el doctor nos enseñó ahora, ustedes pueden ver, por ejemplo, la relación con el nodo atrioventricular, ¿verdad? Entonces, como uno, por ejemplo, en un TAVI, como en este momento esta relación que tiene ese nodo atrioventricular con el seno no coronariano, para nosotros es vital, por ejemplo, en lo que es la profundidad con la que implantamos una prótesis y el riesgo o la posibilidad de que el paciente vaya a tener, por ejemplo, un marcapaso. Sobre todo ahora que nos vayamos moviendo a edades más tempranas de implantes, ¿verdad? Entonces esa relación y el conocer exactamente esa estructura, dónde está, pues tiene esas aplicaciones clínicas. La otra es el implante de marcapasos, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, ¿cómo voy a acceder yo por ejemplo, poner un marcapaso en el piso de la aurícula derecha, ¿verdad? En un paciente con un nodo atrioventricular. Entonces, todas estas relaciones que nos está explicando el doctor, logra uno comprenderlas bastante bien de cómo puede acceder uno, ¿verdad? Y a poner un marcapaso, por ejemplo, peretricuspidio y no postricuspidio. Y lo otro es, independientemente de lo que vayamos a hacer nosotros como cardiólogos, ¿verdad? En el campo que nos vayamos a desarrollar, ya sea imagen, congénitas, estructural. Definitivamente hay que poner mucho empeño a tener bien clara la anatomía y esta es la base para después entender mucho mejor las cosas y aplicarlo clínicamente. Muchas gracias, doctor. No, gracias, Jorge. No, y lo otro es también que ahora con nuevas técnicas que hay, utilizando estas reconstrucciones tomográficas, uno puede ¿verdad? Entender muy bien esto y ya para poder sacarle el jugo a estas imágenes, a estas técnicas, uno tiene que saber de anatomía. Si no sabe de anatomía, pues obviamente aunque tenga esta herramienta, no la va a usar, no la va a aprovechar, ¿verdad? No, es el futuro.
El futuro Así está es. en que usted le pueda brindar a los pacientes la mejor seguridad, ¿verdad? El perfil de seguridad más amplio en el procedimiento que se vaya a desarrollar y sin duda alguna las reconstrucciones no invasivas y las impresiones 3D y todas estas imágenes que usted nos está mostrando, ¿verdad? Ahorita, si no tenemos una base sólida de la anatomía, no vamos a poder generar esa correlación clínica que necesitamos, ¿verdad? Así es, ¿no? Con estas herramientas, con el eco transesofágico, con alta resolución, con la capacidad de 3D, con tomografías, con reconstrucciones, etcétera. No, esto, como vos decís, esperemos que para Costa Rica, ¿verdad? Está cerca, que ya esa tecnología, bueno, el eco 3D la tenemos, ¿verdad? La tenemos y se están haciendo, por dicha, estudios de muy buena calidad. Tenemos aquí ahora cardiólogos, ecocardiografistas buenísimos, ¿verdad? Bueno, vos sabes bien la ayuda, que les dan a los intervencionistas, ¿verdad? Sí. Pero toda esta cosa híbrida, un laboratorio de cateterismo híbrido, ¿verdad? Como vos dices, es el futuro y hay que pelear para que toda esa tecnología la tengamos disponible, porque son lo que vamos a poder hacer, lo que se va a poder hacer es una autopsia virtual, ¿verdad? Es una autopsia virtual, o tal vez mejor que una autopsia, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Bueno, Bueno, Jorge, muchas gracias y igualmente. muchas gracias por los que aguantaron el tiempo. Pero Ok. aprovechen las siguientes 24, 48 horas, hagan sus propios dibujos que todavía tienen, ¿verdad? Van a tener todavía pues cierta información Fresco. de la charla para que puedan fortalecer un poco más lo que se habló hoy, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Ahí algo les voy a poner en cómo se llama, aprovechar, ¿verdad? Y ir poniéndole cositas en el chat para ir refrescando y tal vez como resúmenes, con dibujos, como es decir, para ir reforzando todos esos conceptos. Perfecto. Hasta Ok, luego. bueno, hasta luego. Gracias. Doctor, yo quisiera nada más un comentario. Bueno, primero, excelente, porque realmente la clase suya, yo que la he oído varias veces, es, es increíble la correlación anatómica y con lo del eco, con las vistas. Que realmente los cirujanos siempre le están pidiendo a uno que dónde está, no solo decir una permembranosa muscular, sino ubicarla, cuánto está y cuánto mide, o sea, todo lo que usted está describiendo, que eso es el diario vivir de todos los días y que realmente por eso es que los cirujanos a veces rechazan las cosas porque no están bien descritas. Entonces creo que esta clase tiene un aporte muy bueno. Obviamente hay que sentarse con calma a volver a repasar y, como dice Jorge, hacer tal vez un dibujo para entender dónde están los distintos puntos anatómicos y geográficos y poder definir. Tal vez, doctor, nada más una consulta que tenía es sobre de la diagnóstico diferencial con ruptura de seno de Valsalva, que por cierto, Sí, yo le había presentado una vez un caso a usted exactamente. y entonces tal vez hablar un poquito de eso que usted nos había descrito, que era la diferencia con el flujo sístolo-diastólico y el robo aórtico. Sí. Este, Sí, como te digo, voy a aprovechar el chat para tal vez mostrarles ese caso que, bueno, si vos me das permiso, claro. mostrar ese caso, ¿verdad? Y ver si también encuentro un video de un Garbody para que vean las diferencias entre ambos. Porque yo creo que por ahí yo puedo conseguirlos. Pero sí, lo mejor tal vez, bueno, es mostrarles videos y lo que voy a hacer es ponerlos en el chat
esos videos y explicarlos, pues. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, gracias. Y gracias, Kirsten, también.